La semana que transcurrió fue una semana bastante movida en términos macro y en términos políticos, básicamente porque hubo muchas novedades. La asignación de los derechos especiales de giro, el dato fiscal, el dato de actividad, hubo dato de empleo, hubo licitación, anuncio de una nueva licitación, el discurso de Cristina y demás. Sin embargo, si bien todos esos datos nos dan mucha tela para cortar, a la hora de escribir el reporte de esta semana nos centramos en la cuestión de la tercera ola del COVID. Y creo que esta decisión refleja mucho el estado de situación de las cosas. Creemos que incluso este tema es mucho más importante que lo que pasó durante esta semana. Es un riesgo que le llamamos silencioso, el riesgo de COVID, que no formaba o no forma parte todavía de nuestro escenario base, pero que sí en este informe ponemos un poco en perspectiva para analizar y realmente determinar que sí hay una probabilidad de que mayores restricciones terminen impactando de alguna manera en la macro. Entonces, primero lo que hacemos es analizar un poquito el estado de situación y por qué decidimos tratar este tema por sobre otros temas tan importantes que pasaron en la semana. Bueno, por empezar, el crecimiento de los casos en el país. O sea, el último dato que tuvimos hubo 8.200 casos, un poco más, y la verdad es que a mediados de febrero nada más, teníamos recién 5.400 casos nuevos por día, ¿no? Con lo cual hubo un aumento bastante importante y bastante fuerte en la cantidad de nuevos casos. Y lo que más preocupación trae, sobre todo, no es la curva de Argentina per se, como está ahora, que la ven en el gráfico con celeste, sino la curva de los países vecinos, que como pueden ver, Brasil está teniendo una situación muy complicada. Brasil es la curva verde en el gráfico que están viendo en pantalla. Está con su tercera ola que tiene récord máximo de casos, o sea, el pico de esta tercera ola es superior al segundo y al primero. Lo mismo ocurre con Uruguay, digamos que está en récord máximo. Chile todavía no llegó al pico que tuvo en la primera ola, pero sí está encaminándose, digamos, con una derivada bastante positiva. Y sin embargo, Argentina todavía no está viendo un incremento de casos tan fuerte. Lo que preocupa es que, como pueden ver en pantalla, digamos, en general la curva de Chile, de Brasil y en algún punto la de Uruguay no tanto, pero también funcionan como indicadores líderes de lo que puede pasar con la curva de casos de Argentina. Es decir, anticiparon siempre una suba de casos en Chile y en Brasil, anticiparon subas de casos en Argentina. Entonces, esto es lo primero que uno le llama la atención y que a nosotros también nos gatilló el tema del informe semanal. A raíz de esto, muchos países, entre ellos Brasil y Chile, están imponiendo restricciones últimamente. Vemos en las noticias los casos más resonantes, que es lo del Estado de Río de Janeiro, digamos, que impuso 10 días de asueto que van a terminar el 4 de abril. Bueno, el Estado de San Pablo también había impuesto 15 días de restricciones, y ahora el caso del área metropolitana de Chile, que la verdad es que es una restricción bastante importante. Le llaman fase 1, al igual que nuestra propia fase 1, pero como pueden ver, no son solo los países de la región, sino que distintos países de Europa, incluso Australia también, han impuesto alguna restricción, algún cierre de su economía en los últimos meses. Con lo cual no es algo que llame demasiado la atención. Lo que sí por ahí es un punto a levantar y lo único que hace es poner más en claro cuál es el riesgo, es que muchos de estos países que nosotros estamos remarcando que están tomando, digamos, restricciones o aumentando las restricciones, lo que están haciendo es vacunando a un ritmo superior al ritmo al que está vacunando Argentina. Es decir, aún vacunando mucho más rápidamente, son economías o sociedades, digamos, cuyos gobiernos han decidido cerrar. Fíjense en el gráfico, es el ritmo de la cantidad de dosis administradas cada 100 habitantes. Argentina está vacunando más o menos al promedio, al ritmo que está vacunando Brasil, y es más o menos el ritmo al que está vacunando el mundo, digamos, tomado como un agregado. Pero
por ejemplo, Europa está vacunando a un ritmo mucho mayor y aún así siguen tomando restricciones. Lo mismo pasa con Uruguay, o bueno, el caso de Chile, que es Vox Populi, cómo están vacunando, digamos que están vacunando muy rápido y aún así en Santiago han impuesto una fase 1. Así que esto es importante, matizando un poco este análisis que hacemos de la situación sanitaria, está el hecho de que todavía no se está reflejando el incipiente tercera ola en Argentina, no se está reflejando primero, en mayor cantidad de muertes, eso no se está viendo, y sobre todo y fundamentalmente, y muy asociado a las muertes también, no se está viendo un aumento dramático en la ocupación de unidades de terapia intensiva. Como pueden ver, la utilización de unidades intensivas, la ocupación está en niveles de 55% a nivel nacional, ha llegado a estar al 64% en octubre, y en el AMBA está en niveles de 58%, ha llegado a estar casi 10 puntos más arriba, en 69% en agosto. Con lo cual, digo, es un punto a tener en cuenta, matiza un poco, pero esto no implica de que si los casos siguen subiendo, como indican las curvas de nuestros países vecinos, esto no pueda subir, digamos, no es una variable que es estática. Entonces, lo que nos preguntamos es cuáles pueden llegar a ser los posibles desenlaces, ¿no? Nos plantea para nosotros, o a nuestro entender, digamos, las chances de volver a una fase 1, digamos, a un cierre total de la economía, son bastante bajas, digamos, lo vemos como algo bastante improbable. Básicamente por dos razones. Una es la razón política, el gobierno no cuenta con el apoyo político para hacerlo. Todos los indicadores que uno pueda llegar a ver respecto de aprobación del gobierno, confianza en el gobierno, aprobación de la gestión sanitaria y demás, están hoy en niveles bastante bajos, en muchos casos incluso en mínimos desde que asumió Alberto Fernández, con lo cual el margen ahí desde el punto de vista social es bajo. Lo que pasó en Formosa es una especie de experimento con todos sus matices que hay para hacer, pero es una especie de experimento de que la sociedad, digamos, puede no llegar a tolerarlo. Y el segundo motivo por el cual no creemos que la fase 1 sea algo viable, digamos, o posible, es el tema económico. La economía, digamos, acumuló durante 2020 casi 7 puntos de monetización del déficit, lo cual llevó a que la inflación mensual casi se triplique entre mayo y marzo, digamos, con lo cual el margen es muy bajo. El propio ministro Guzmán reconoció en la entrevista que le dio al periodista Carlos Pagni hace 2 semanas, el lunes de la semana pasada, digamos, reconoció que es muy poco probable que se vuelva a una fase 1, porque sobre todo el sistema de salud ya se robusteció, digamos, y además la sociedad aprendió, digamos, a incorporar los nuevos comportamientos. Pero lo que está diciendo implícitamente el ministro en esa respuesta es no hay margen desde el punto de vista económico también, ¿no? Y nosotros lo creemos. Dicho esto, evidentemente hay una probabilidad no menor de que haya nuevas restricciones a la circulación, por ahí más sectorizadas y demás, pero que vayan a estar. De hecho, cuando en pantalla lo que están viendo es los datos de evolución de casos nuevos por millón de habitantes, y de movilidad en lugar de trabajo, datos de Google, para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los casos son las líneas en grises y la movilidad es la línea en el color que representa cada país. Fíjense cómo tanto en el caso de Brasil como en el que es el verde arriba a la derecha, o el de Chile y el de Uruguay, que son los de abajo, el azul y el rojo respectivamente, fíjense cómo la movilidad en lugares de trabajo, a partir de 2021, digamos, primer trimestre de 2021, se desaceleró bastante e incluso está en niveles bastante por debajo de los niveles en los que terminó el año pasado. Es decir, hubo medidas, en algunos casos explícitas y en otros no tanto, para restringir la circulación en lugares de trabajo, y eso se vio. En Argentina eso no ocurrió. De hecho, la movilidad en lugares de trabajo de fines de marzo está siendo, digamos, récord desde 2020, digamos, está siendo superior de cualquier momento desde la pandemia, desde el estallido de la pandemia.
Con lo cual, lo que estamos pensando es, bueno, podría haber en algún momento algún impacto desde el punto de vista de restricciones nuevas, sectorizadas, ya no de fase 1, pero sí algunas restricciones. El del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que no le gustaría tener que recomendar volver a la fase 1, pero lo planteó como una posibilidad. Nosotros no creemos, repetimos eso, pero sí alguna restricción. Entonces, lo que nos preguntamos acto seguido es, bueno, este escenario, que todavía no es el escenario base nuestro de, bueno, restricciones a la circulación, ¿qué impacto podría llegar a tener en la economía, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la cabeza es el impacto en el nivel de actividad. El impacto en el PIB, nosotros estamos proyectando en nuestro escenario base un crecimiento de 6,5%, que es básicamente el arrastre estadístico. El arrastre estadístico está en torno a 6,1%. En otras palabras, lo que estamos diciendo es la economía se va a mantener en 2021 en nuestro escenario base en niveles apenas superiores a los de diciembre de 2020. Obviamente, teniendo en cuenta la estacionalidad se puede ir moviendo, pero en términos desestacionalizados la economía no se va a mover de ahí. Lo que estamos empezando a pensar es, bueno, con alguna probabilidad de restricciones a la circulación, este crecimiento quizás queda alto y debamos revisarlo a la baja. ¿Qué cuentas estamos haciendo? Bueno, lo que hicimos fue tomar todos los sectores de la economía y clasificarlos de acuerdo a niveles de riesgo. Nivel de riesgo 3, o sea, el riesgo máximo, tenemos a hoteles y restaurantes y otros servicios, que en general los servicios son los más afectados. Son 4% del producto, no es mucho, pero si tenemos en cuenta las actividades de nivel riesgo nivel 2, que ahí ya tenemos al comercio, a la construcción, actividades inmobiliarias y otros tipos de servicios sociales, ya ahí el porcentaje de la actividad afectada asciende a casi la mitad, digamos, 49%. Entonces, hicimos una serie de simulaciones donde esas, digamos, sectores en términos de la actividad vuelven a términos desestacionalizados a niveles de agosto, septiembre, octubre. Lo que concluimos es que, si bien podría no haber un golpe demasiado dramático a la actividad en 2021, sí las restricciones lo que harían es, bueno, tener un costo de entre un punto y medio y medio punto de crecimiento de este año, ¿no? Nuestro escenario base sigue siendo 6,5 de crecimiento, pero podríamos ver 5,5, por ejemplo, para el año que viene. Entonces, eso además va a tener un costo fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque menor crecimiento se traduce en un crecimiento menor de la recaudación tributaria. Acá estimamos que el costo es más o menos de 0,3 puntos del PBI. Y además, lo que estamos pensando es que si el gobierno necesita imponer alguna restricción a la circulación, como correlato deberá también aumentar el gasto social. Digamos que en general en el presupuesto estaba pensado como retirándose en 2021, pero si esto continúa, algo se va a tener que mantener. Ahí estimamos, respecto a nuestro escenario base, un mayor, digamos, costo de entre 0,6 y 0,7 puntos del PBI. Entonces, en total, desde nuestro déficit proyectado en el escenario base, que lo teníamos en 3,2% del déficit primario, podría pasar en este escenario al 4,1%. Noten que cuando le sacamos el efecto de los derechos especiales de giro, que seguramente el gobierno va a recibir y los va a contabilizar dentro del resultado fiscal, el déficit primario en este escenario de mayores restricciones llegaría a 5,2%. Repito, sin tener en cuenta los derechos especiales de giro que va a recibir de parte del FMI. Entonces, ¿qué implicaría esto? Bueno, mayores restricciones es menor actividad es mayor déficit primario, y mayor déficit primario obviamente va a poner presión a la dinámica monetaria, porque obviamente va a tener que haber que financiar una mayor cantidad de déficit, y eso se hace vía el Banco Central, imprimiendo, digamos, asistiendo monetariamente al Tesoro. Entonces, nosotros esperábamos en nuestro escenario base, lo seguimos haciendo, pero en nuestro escenario base esperamos una monetización que
siendo moderadamente optimistas, creíamos que podía llegar a 1,2% del PBI, que es una reducción bastante importante respecto de los casi 7 puntos del año pasado, porque también suponíamos que el gobierno iba a estar pudiendo colocar endeudamiento neto en pesos. En lo que va del 2021 está logrando refinanciar el 130% de los vencimientos, es decir, refinancia todos los vencimientos en pesos y además coloca 30% más de deuda nueva, y eso ayuda a financiar el déficit. Entonces, en ese escenario base, 1,2% del PBI de monetización era razonable. En un escenario con restricciones, esa monetización asciende al 2,8%, es decir, más que se duplica, lo cual pone en riesgo, digamos, la dinámica monetaria. Además del mayor déficit para financiar, en el escenario donde hay restricciones a la circulación, asumimos que en vez de 30% de deuda, en vez de 130% de refinanciación de los vencimientos en pesos, se refinancia el 120%. Es lógico pensar que caiga un poco el porcentaje de refinanciación en un escenario un poco más negativo. Entonces, estamos hablando de 2,8 puntos del PBI para monetizar, y eso claramente lo que va a pasar es ponerle presión a la brecha cambiaria. Lo que veíamos durante todo el año pasado es que cuanto más se monetizaba déficit, la brecha cambiaria más se presionaba y más subía, y viceversa. Esa relación se rompió un poco cuando el gobierno, o el Banco Central, mejor dicho, empezó a intervenir para controlar en el mercado de bonos, para controlar la brecha. Entonces lo que veíamos es que cuando la asistencia del Banco Central al Tesoro se aceleraba, diciembre, y los efectos rezagados en enero, lo que tenía que hacer el Banco Central era vender más reservas, porque de esa manera controlaba la brecha para que se mantenga estable. Entonces, en el escenario negativo, lo que nosotros estamos pensando es que, en el escenario negativo, refiriéndonos al escenario con restricciones, lo que estamos pensando es que el Banco Central va a tener que utilizar más reservas para controlar la brecha, que estimamos que lo va a querer hacer para no, desde un punto de vista incluso hasta electoral, hay que ver si esto del COVID también no tiene un correlato en una postergación de las PASO, pero lo que creemos es que el Banco Central va a seguir queriendo mantener la brecha en estos niveles, y si hay una mayor monetización del déficit porque hay más restricciones a la circulación, va a tener que vender más reservas. O dicho de otro modo, va a tener que acumular muchas menos reservas. Entonces la situación llegada a fin de año va a ser mucho más delicada que si no se imponen restricciones. Obviamente que las restricciones, si se imponen, van a tener una lógica sanitaria, no económica, pero bueno, son los costos que hay que pagar. Estimamos que alrededor, es una estimación muy difícil de hacer porque hay pocas bases sobre las cuales agarrarse, pero dependiendo de la severidad de las restricciones y del impacto en el PBI, creemos que, y sobre todo en la monetización, creemos que entre 500 millones o 1.500 millones de dólares podría ser el costo en reservas que va a tener que tener el gobierno en exceso al escenario base para mantener la brecha cambiaria estabilizada. Así que es un tema que hay que seguir de cerca, creemos que es un tema importante y por eso lo ponemos acá en el tapete, digamos, para descubrir. Y bueno, les recomiendo que puedan leer el informe semanal, porque creo que hay mucha más información de la que les pude contar acá en este pequeño video. Así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.